El síndrome de Asherman. El síndrome de Asherman es una entidad clínica ginecológica que básicamente produce adherencias endouterinas que te van a predisponer a pérdida gestacional recurrente, infertilidad o simplemente ausencia de menstruaciones. ¿Qué pacientes están predispuestos? Aquellos que han sido sometidos a cirugías como el curetaje, que ya está en desuso, a procesos inflamatorios como la endometritis, que puede ser por infecciones de transmisión sexual o endometritis puerperal después del parto, o aquellos casos donde cualquier procedimiento endoscópico produce una infección endouterina. Entonces nos llega el caso de una paciente de 37 años de edad con infertilidad, sin embarazos a término, con una pérdida gestacional anterior que ocurrió más o menos a las 7-8 semanas, y lo que vemos es una imagen de defecto en el endometrio que pareciera corresponder con un síndrome herencial porque no cambia en ninguna fase de llenado, ni de vaciado del útero, y vemos que se logran dibujar ambas trompas uterinas con salida de líquido a la cavidad peritoneal, una más que otra, pero ambas se evidencian permeables. Finalmente, entonces planificamos una histeroscopia diagnóstica y ya nos encontramos la primera traba, una estenosis cervical. Empezamos a utilizar tijera histeroscópica. La recomendación en síndromes adherenciales es no utilizar energía ni monopolar ni bipolar, sino utilizar instrumentos fríos o cortes fríos con tijera histeroscópica para evitar adherencias nuevamente o reducir el riesgo de que estas adherencias aparezcan nuevamente. Entonces lo que estamos haciendo aquí, como siempre, es ampliando diámetros para un paso tranquilo hacia la cavidad endometrial. Trabajar en el cuello uterino no es fácil, trabajar en el cuello uterino es complicado, se trabajan con altas presiones de líquido y a su vez hay que trabajar con mucho cuidado porque hay poco espacio. No es fácil colocar la tijera en la zona que queremos cortar, pero debemos ir poco a poco solucionando nuestros problemas dentro de ese endoscopio. Cuando ya creemos que ese diámetro del cuello uterino es lo suficientemente amplio para un paso seguro con la óptica, procedemos a introducir nuestra óptica, a pasar lentamente, tratar de ser lo menos traumático posible para no crear nuevas bridas postquirúrgicas y evitar lo que no queremos, que no se embarace el paciente. Nosotros queremos que se embarace, por eso tenemos que ser delicados y tener cuidado, porque cuando enfrentamos un síndrome de Asherman podemos hacer falsas vías. Tenemos que ir con lentitud, esperar que el líquido entre, llene la cavidad para observar. Y ya el líquido llenó la cavidad y ya vemos un ostium y vemos una adherencia en el lado izquierdo bastante importante que no nos deja ver el ostium izquierdo. Pareciera que nuestro diagnóstico fue el correcto. Entonces, de una cavidad triangular pasamos a esto. Entonces tenemos que lograr una cavidad triangular. Por eso poco a poco vamos a ir eliminando las viridas que hay dentro de la cavidad endometrial y poco a poco vamos a transformar esa cavidad que ahorita no es triangular a triangular. Una de las cosas que hago frecuentemente es ir palpando esa brida, a ver si esa brida es densa o es laxa. Pareciera, cuando estuvimos ahí nos dio la impresión de que eran bridas laxas, por eso fuimos poco a poco tocando y creando los espacios, y en vez de cortar en un principio empezamos primero con divulsión. Luego, cuando sentíamos que ya este paso era seguro, procedíamos al corte de la brida buscando el ostium izquierdo
quién es nuestro director de orquesta, el que nos dice hasta dónde van a llegar nuestros cortes y nos va a poner los límites de hasta dónde vamos a nosotros eliminar bridas para evitar perforaciones uterinas. Esta es una cirugía de paciencia, esta es una cirugía de cautela y hay que trabajar con tranquilidad y buscando todos los reparos anatómicos posibles para poder evitar complicaciones. Fíjense que ya vimos el ostium, ya el ostium es visible, vimos paso de líquido hacia ese ostium. Bueno, y nos queda eliminar esas pocas bridas que quedan ahí alrededor. Fíjense que con la divulsión logramos lastimar mucho menos y evitar cortes a ciegas. Fíjense, poco a poco vamos palpando y buscando que nuestra cavidad endometrial quede lo más normal posible. Truco importante, siempre hacer panorámica de la cavidad, comparar ambos ostium, ver cómo va la triangulación de esa cavidad para establecer los límites de hasta dónde llegamos. Fíjense acá, fíjense cómo estamos dando ya los toques finales, liberando esas adherencias que están cercanas al ostium, al cuerno, que son áreas muy delicadas donde el miometrio es mucho más delgado y por eso tenemos que ir con mucho más cuidado en la eliminación de esas bridas que están en esa zona. Una vez terminado esto, vamos a realizar nuevamente nuestra panorámica y vemos que la cavidad queda muy bien, bastante triangular. Restauramos la anatomía, probablemente aumentemos nuestra tasa de embarazo, nuestra tasa de implantación, y una cosa importante es la colocación de medidas antiadherencias. Una de ellas puede ser un catéter de polipediátrico con 3 cc de solución. Otro sería la colocación de ácido hialurónico. No recomiendo la colocación de dispositivos intrauterinos y menos si hay lesiones cornuales, ya que la tendencia es a crearse lesiones nuevamente. Haremos una histeroscopia control en 3 meses y les estaré informando cómo va este caso. Lo deja el doctor Héctor Rodríguez, Grupo Ginecomaster.